¿Cuántas decisiones tomaste hoy basadas en cómo te sentías? ¿Cuántas cosas no hiciste porque no tenías ganas? ¿Cuántas conversaciones evitaste porque no era el momento? ¿Cuántas oportunidades dejaste pasar porque algo dentro de ti dijo, ¿esto no se siente bien? Si eres como la mayoría de las personas, la respuesta es muchas, más de las que te das cuenta. Y hay algo que necesitas entender sobre eso. Tus emociones no son un reflejo fiel de la realidad, son predicciones. Y esas predicciones están basadas en tu pasado, no en tu presente, lo que significa que en este momento podrías estar tomando decisiones importantes de tu vida basadas en información que ya no es relevante. Hoy vas a descubrir el mecanismo exacto con el que tus emociones secuestran tus decisiones. ¿Por qué tu cerebro fabrica emociones que no corresponden a la realidad? Y 4 herramientas para recuperar el control sin suprimir lo que sientes durante años. Se creyó que las emociones eran reacciones automáticas que surgían en el cerebro emocional, el sistema límbico, y que la tarea de la parte racional era controlarlas. El modelo era simple. Tienes una emoción, tu razón la evalúa y decides qué hacer con ella. El problema es que ese modelo es incorrecto y las implicaciones de eso son enormes. Investigaciones recientes en neurociencia, especialmente el trabajo de la doctora Lisa Feldman Barrett en el Laboratorio de Neurociencia Afectiva de la Universidad Northeastern, han demostrado algo que cambia completamente cómo entendemos las emociones. El cerebro no reacciona emocionalmente a lo que pasa, lo predice antes de que termines de procesar lo que estás viendo, oyendo o viviendo. Tu cerebro ya tomó una decisión emocional basada en experiencias previas, similares. Lo que sientes no es una evaluación objetiva del presente, es una apuesta de tu cerebro sobre qué significa lo que está pasando, basada en lo que ha pasado antes. No sientes primero y piensas después. Tu cerebro predice lo que vas a sentir antes de que el evento ocurra completamente. Las emociones son anticipación, no reacción. Si esto es verdad, y la evidencia científica dice que sí lo es, entonces hay algo que se tambalea en la forma en que la mayoría de personas toma decisiones. Porque si las emociones son predicciones basadas en el pasado, tomar decisiones guiado por ellas es como conducir mirando al espejo retrovisor. En este video voy a explicarte cómo funciona el mecanismo de predicción emocional, cuáles son los 4 patrones con los que las emociones secuestran tus decisiones sin que lo notes, y 4 herramientas concretas para que puedas responder desde tu corteza prefrontal, en lugar de desde tu historia personal. Esto no se trata de volverse frío, ni de suprimir lo que sientes. Al contrario, cuando entiendes cómo funcionan tus emociones, puedes usarlas como información sin que ellas te usen a ti. Cómo el cerebro fabrica emociones. Imagina que caminas de noche por una calle poco iluminada y escuchas un ruido detrás de ti. Antes de voltear, ya sientes miedo. ¿Por qué? Todavía no sabe qué es el ruido. Podría ser el viento, un gato o nada importante, pero tu cerebro ya activó la alarma. Esto es la predicción emocional en acción. Tu cerebro tomó el dato, ruido detrás de ti de noche, y lo comparó con su base de datos de experiencias previas. Encontró patrones similares, asociados a peligro, y antes de que terminaras de procesar el sonido, ya había tomado una decisión. Alerta. El mismo mecanismo opera en situaciones menos dramáticas. Recibes un mensaje de tu jefe que dice solo, necesito hablar contigo.
Antes de saber de qué se trata, ya sientes ansiedad. Tu cerebro predijo, basado en experiencias pasadas, con figuras de autoridad. Esto podría ser malo. Cada emoción que sientes es una hipótesis que tu cerebro formula sobre lo que está pasando, basada en lo que ocurrió antes, en situaciones similares. A veces la hipótesis es correcta, muchas veces no lo es. El gran neurocientífico Antonio Damasio demostró con pacientes que habían sufrido daño en las áreas cerebrales relacionadas con las emociones, que sin emociones, la toma de decisiones se vuelve casi imposible. Las emociones son necesarias, son señales de navegación. El problema no es que tengas emociones, el problema es cuando esas señales están calibradas con datos viejos, cuando tu sistema de alarma sigue funcionando como si vivieras en el pasado, porque tu cerebro aprende muy bien, pero actualiza mal. Una vez que establece un patrón emocional, lo defiende con fuerza, aunque ya no sea relevante. Esa resistencia al cambio se llama inercia emocional y es la raíz de muchos de los comportamientos que no entendemos en nosotros mismos, los 90 segundos que lo cambian todo. La neurocientífica Jill Bolte Taylor, famosa por su charla TED sobre el derrame cerebral que sufrió y que le permitió estudiar su propio cerebro en tiempo real, documentó algo crucial sobre las emociones. Una respuesta emocional química en el cuerpo dura exactamente 90 segundos. 90 segundos, 1 minuto y medio. Ese es el tiempo que tarda la adrenalina, el cortisol o cualquier otro neuroquímico de una emoción en circular por el sistema y eliminarse. Después de 90 segundos, la emoción química terminó. Entonces, ¿por qué las emociones a veces duran horas, días o años? Porque las seguimos alimentando con pensamientos. La emoción química dura 90 segundos. Todo lo que dura más que eso es una historia que estás contándote sobre la emoción. Alguien te dice algo hiriente en el trabajo. Tu cuerpo produce adrenalina y cortisol. 90 segundos después, esos químicos empezarían a bajar, pero tú empiezas a pensar, ¿por qué me dijo eso? Probablemente siempre ha pensado que no soy bueno. Seguro que otros también lo piensan. Esta situación va a empeorar. Cada pensamiento activa una nueva descarga de cortisol y la emoción no termina. Lo que esto significa es poderoso. Tú no eres víctima de tus emociones. Eres el autor de su duración. Y eso significa que tienes mucho más poder del que creías. La pregunta no es cómo controlar lo que sientes en los primeros 90 segundos. Eso es automático. ¿Y está bien que lo sea? La pregunta es, ¿qué eliges hacer en el segundo 91? Los 4 patrones que secuestran tus decisiones. Hay 4 patrones específicos con los que las emociones toman el control de tus decisiones. Reconocerlos es fundamental para poder interceptarlos. Patrón 1. Razonamiento emocional. Si lo siento, debe ser verdad. Este es el más común y el más peligroso. Siento que voy a fracasar, entonces voy a fracasar. Siento que no me quieren, entonces no me quieren. Siento que soy un fraude, entonces soy un fraude. El razonamiento emocional toma la emoción como evidencia de realidad, pero como ya sabes, la emoción es una predicción basada en el pasado, no una lectura objetiva del presente. Sentirte incapaz no te hace incapaz. Sentirte en peligro no significa que estés en peligro. La emoción es una hipótesis, no un hecho. Patrón 2. Contagio emocional. El cerebro humano tiene neuronas espejo, estructuras diseñadas evolutivamente para sincronizarse con el estado emocional de las personas cercanas. Esta capacidad
Fue útil en tribus donde necesitabas saber si el líder estaba asustado para actuar rápido. Hoy se convierte en un problema cuando absorbes el estado emocional del entorno sin darte cuenta. Entras a la oficina donde hay tensión y de repente estás tenso, sin razón aparente. Hablas con alguien ansioso y al colgar sientes ansiedad. Tu pareja llega de mal humor y en 20 minutos tú también estás de mal humor. No es que seas débil, es que tu cerebro está haciendo exactamente para lo que fue diseñado. El problema es cuando esas emociones externas dirigen tus propias decisiones. Patrón 3. Evitación emocional. Evitar situaciones no porque sean peligrosas, sino porque generan una emoción incómoda. No llamas para pedir el aumento, porque sientes ansiedad. No tienes la conversación difícil, porque sientes miedo al conflicto. No intentas el proyecto nuevo, porque sientes el peso del posible fracaso. En cada caso, la emoción incómoda se convierte en la barrera de decisión y cada vez que evitas, refuerzas el patrón. Esto era peligroso, bien hice en no hacerlo. La evitación enseña al cerebro que la emoción tenía razón y la próxima vez la reacción será más intensa. Patrón 4. Dependencia emocional de las decisiones. Esperar a sentirse bien o listo o motivado para actuar. Cuando me sienta más seguro, lo hago. Cuando tenga más ganas, empiezo. Cuando no tenga miedo, doy el paso. El problema es que esas emociones no llegan solas. La seguridad viene de actuar repetidamente, no de esperar. La motivación viene después de empezar, no antes. El miedo no desaparece antes de hacer algo difícil, disminuye después de haberlo hecho. Si esperas a sentirte bien para actuar, muchas veces nunca actúas. Aquí está la revelación que resume todo lo anterior. Tus emociones no te dicen la verdad sobre el mundo, te dicen la verdad sobre tu historia. Cuando sientes miedo en una situación que objetivamente no es peligrosa, esa emoción es información real sobre algo que viviste antes, no sobre lo que está pasando ahora. Cuando sientes que no eres suficiente, esa emoción es real, pero no es evidencia de que realmente no sea suficiente. Es la huella de un momento o muchos momentos en que alguien o algo te hizo sentir eso. Y aquí viene la distinción, que lo cambia todo. Hay una diferencia entre escuchar una emoción como información y obedecerla como una orden. Escuchar como información significa siento ansiedad. Eso me dice que algo en esta situación mi cerebro lo percibe como amenaza. Voy a pausar y evaluar si esa amenaza es real hoy o si es un patrón del pasado. Obedecer como una orden significa siento ansiedad, entonces no lo hago. Las personas que parecen muy en control de sus emociones no sienten menos, sienten igual. La diferencia es que han aprendido a relacionarse con sus emociones como mensajeros, no como comandantes. Ahora que entiendes el mecanismo, estas 4 herramientas van a tener mucho más sentido que si simplemente te las hubiera dado al principio. Herramienta 1. El nombre en voz alta investigaciones del psicólogo Matthew Lieberman en UCLA demostraron que nombrar una emoción en voz alta o por escrito reduce su intensidad en el cerebro de forma medible. Cuando activas el lenguaje, activas también la corteza prefrontal, que es la parte racional, y eso automáticamente reduce la activación de la amígdala. La próxima vez que sientas una emoción intensa, dila en voz alta. Estoy sintiendo ansiedad, estoy sintiendo miedo, estoy sintiendo frustración.
no estoy ansioso. Eso te funde con la emoción. Sino, estoy sintiendo ansiedad. Eso te separa de ella. Como observador, ese pequeño cambio gramatical tiene un efecto neurológico real. Herramienta 2. La pregunta del origen. Cuando sientes una emoción fuerte en respuesta a algo, hazte esta pregunta. ¿Esto me recuerda a algo? ¿Puede ser que la situación te recuerde a algo de la infancia, a una experiencia pasada, a un patrón recurrente? No tienes que encontrar la respuesta perfecta. El solo acto de preguntarlo mueve la actividad del cerebro, de la amígdala, a la corteza prefrontal. Esta pregunta no busca análisis psicológico profundo, busca crear un milisegundo de distancia entre el estímulo y la respuesta. Ese milisegundo es donde vive tu libertad. Herramienta 3. La regla de los 90 segundos. Cuando sientas una emoción que quieres evitar, actuar desde ella, espera 90 segundos antes de decidir. No lo pienso mañana. Eso es evitación. 90 segundos. 1,5 minutos. Permanece con la emoción. No la huyas. No la alimentes con historias. Simplemente observa la sensación física en tu cuerpo. ¿Dónde la sientes? ¿Cómo se mueve? ¿Qué pasa si no haces nada? Después de 90 segundos, evalúa desde la corteza prefrontal qué decisión tomaría si no tuviera esta emoción. ¿Esa sería la decisión correcta? No siempre. La emoción está equivocada, pero al menos la habrás escuchado como información en lugar de obedecerla como orden. Herramienta 4. Acción opuesta deliberada. Esta herramienta viene de la terapia dialéctica conductual de Marsha Linehan y es especialmente efectiva para la evitación emocional. Cuando una emoción te empuje a evitar algo, da deliberadamente un paso pequeño en la dirección opuesta. No tienes que ir al otro extremo. Si la ansiedad te dice que no llames, no tienes que hacer una presentación pública. Solo tienes que enviar el mensaje. Si el miedo te dice que no empieces, no tienes que terminar el proyecto. Solo tienes que escribir la primera oración. Cada acción opuesta pequeña enseña al cerebro algo nuevo. Esto no era tan peligroso, y con cada iteración, el patrón predictivo se actualiza. Estas 4 herramientas trabajan en distintos momentos del ciclo emocional. La primera, en el momento de la emoción. La segunda, en la evaluación. La tercera, en la espera. La cuarta, en la acción. Úsalas en ese orden, si puedes. Si no puedes, úsalas como puedas. Cualquiera de las 4 es mejor que ninguna. Hay un caso que necesita mención especial: las emociones crónicas, no la ansiedad que sientes antes de una presentación. La ansiedad que sientes como estado de fondo todo el tiempo, sin un disparador claro, no el miedo a algo específico. El miedo como temperatura emocional permanente. Las emociones crónicas son el resultado de años de predicciones emocionales repetidas que se han convertido en la línea base del sistema. Tu cerebro aprendió que el mundo es un lugar ansioso o amenazante o decepcionante, y ahora lo predice así, por defecto. Antes de que pase nada. La buena noticia es que el cerebro tiene neuroplasticidad, la misma capacidad que tiene para aprender patrones, la tiene para desaprenderlos. Pero desaprender patrones emocionales crónicos requiere más que herramientas de manejo del momento. Requiere trabajo a nivel del subconsciente, que es donde esos patrones viven realmente. Si reconoces en ti emociones crónicas, ansiedad persistente, sensación constante de no ser suficiente, miedo de fondo, sin razón aparente, eso no es un defecto de carácter, es un programa aprendido. Y los programas aprendidos se pueden reescribir. Durante mucho tiempo se trató de enseñar
el control emocional, como si las emociones fueran el enemigo, reprimirlas, ignorarlas. No dejes que las emociones te dominen, pero las emociones no son el enemigo, son mensajeros. El problema no es que tengas emociones, el problema es cuando no sabes leerlas, cuando aprendes a leer tus emociones como información en lugar de obedecerlas como órdenes. Algo cambia fundamentalmente. Empiezas a ver que gran parte de lo que interpretabas como la realidad era en realidad tu historia proyectada sobre la realidad, y que entre lo que pasa y lo que sientes hay un espacio pequeño pero real donde puedes elegir. Viktor Frankl, sobreviviente del Holocausto y fundador de la logoterapia, lo dijo mejor que nadie. Entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. En ese espacio está nuestro poder para elegir nuestra respuesta. En nuestra respuesta está nuestro crecimiento y nuestra libertad. Las herramientas de este video no son para suprimir lo que sientes, son para agrandar ese espacio, para que la distancia entre el estímulo y tu respuesta sea suficiente para que seas tú quien elija, no tu historia. Si lo que compartí hoy te resonó, hay algo que quiero que veas. En la descripción de este video hay un enlace a un entrenamiento gratuito que desarrollé sobre cómo reprogramar los patrones subconscientes que generan emociones crónicas, no sobre cómo manejar las emociones en el momento. Eso lo cubrimos aquí, sino sobre cómo cambiar el sistema de predicción que las genera. Porque si tu cerebro lleva años prediciendo ansiedad, miedo o insuficiencia, las herramientas de superficie ayudan, pero no son suficientes. Para cambiar el patrón desde la raíz, el entrenamiento gratuito aborda exactamente eso. El enlace está en la descripción, no tiene costo, no necesitas registrarte en nada, solo entrar y decidir si es lo que necesitas. Si este video te aportó algo, compártelo con alguien que conoces, que está atrapado en sus emociones. A veces, la persona más cercana es la que más lo necesita. Nos vemos en el próximo video.